Recibimos en la mañana, así son las cosas, a Oscar Testa, pasados 3 minutos de las 11 de la mañana. ¿Cómo está, Oscar? ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bien? Sí, con frío, pero todo bien. Nada más, un poco fresco. La verdad que si esto es un poco fresco, lo que puede llegar así cuando venga el frío. Pero usted que vive en la periferia, en el Gran Río Cuarto. Exactamente, donde el frío se siente en serio. Sí, ¿cayó un heladito o hoy no? No vi que hubiera helado, hoy hay bastante viento, sí, pero el frío es terrible. El viento es helado. Vale, perfecto. Bienvenido al Team Verano, Oscar. Bueno. Es lo que hay que soportarlo, no hay mucha vuelta. Esta semana se ha hablado mucho de un tema del que usted conoce extendidamente, porque desempeñó muchas veces el cargo de secretario del juzgado, del entonces juzgado de menores, ¿no? Así es. Sí. Bueno, la cuestión de las familias de acogida, el episodio ocurrido en General Deza y esta situación que es muy duro intervenir en esto y no ponerse del lado empático de la emoción, ¿no? Sí, que implica que una familia que tuvo a alguien durante más de un año y ahora está reclamando la tenencia definitiva, el punto crítico aquí, el de siempre, es que una familia que sabe que es de acogida debe saber que en algún momento la condición puede cambiar, digo, que le pueden retirar. No es que pueden, se lo van a retirar. Esa es la cuestión. No hay alternativa, porque legalmente la situación es la siguiente: la criatura está en estado de abandono. La alternativa a la institucionalización de esa criatura es que esté en una familia de acogida. Con una familia de acogida está durante un tiempo determinado, y esa familia de acogida, antes de inscribirse, sabe perfectamente cuáles son las reglas del juego, y la regla principal es que no podrán ser adoptantes. No podrán adoptar esa criatura. La van a tener un tiempo determinado que es expresamente corto. Son 3 meses, lo cual no siempre se cumplen por un montón de razones. Entre otras, digamos, la investigación respecto de quiénes van a ser los adoptantes de acuerdo al listado que existe, la citación, la verificación de la situación en la que se encuentran y la aceptación de quienes se encuentran primero en ese listado de la criatura que le va a ser entregada. No es extraño que las condiciones no estén dadas, haya que investigar otras familias, etcétera, en las cuales los tiempos se puedan llegar a extender un poco más fuera de esos 3 meses. Y por lo tanto, durante ese tiempo la criatura sigue estando en la casa de acogida, a la espera de que se termine la tramitación para poder ser entregada. Ahora, eso dice la ley, el sistema es así. El sistema es ese, el sistema es ese. ¿Está bien el sistema, Oscar? Yo creo que el sistema se tiene que afiatar de una manera diferente. Es decir, no se puede dejar la criatura con la familia de acogimiento, sin una visita periódica, sin un control, sin renovar permanentemente la situación en la cual sepan qué es lo que se está haciendo, cuánto tiempo falta para entregar esa criatura y todo lo demás. Me parece que allí está la falla principal del sistema, y tiene que ver con ese dejar estar durante un tiempo prolongado en el cual, bueno, no cabe ninguna duda de que esa criatura se va a terminar integrando dentro de una estructura familiar, y realmente la separación puede llegar a ser no solamente traumática, puede llegar a ser terrible realmente, tanto para la criatura como para la familia que la ha estado criando. Ahora, cuando alguien se inscribe en el listado de familia de acogimiento, sabe todo eso. Sabe todo. Sabe todo eso. Ya sabe que va a ser así. Exactamente. Esas son las reglas. No cabe ninguna duda. Nadie puede decir que lo desconocía, nadie lo puede ignorar, pero evidentemente que... uno parece un desalmado si lo plantea en estos términos, ¿no? Pero sí, pero es que esas son las reglas del juego. Si no, tendríamos que volver a institucionalizar. Y yo
prefiero un sistema que no funcione adecuadamente, porque se lo puede mejorar, se lo puede perfeccionar, como es el actual de la familia de acogimiento, antes de la permanencia sine die en una institución. En un orfanato. Exactamente, es decir, tendría que llamarse de esa manera, que era lo que existía en la época en que yo era secretario, ya por los años 80, funcionaba de esa manera, la criatura nacía, iba es decir, cuando se detectaba la situación de abandono, iba a una institución y por ahí llegaba a pasar 2, 3, 4 años en esos sitios, en los cuales prácticamente tenía profesionales, docentes se los llamaba, que ni siquiera eran tales, que pasaban cuidándolos por turnos de horas sin tener absolutamente ningún tipo de identificación parental. Ese era un daño y un deterioro que se generaba en la criatura de manera extraordinaria. Esta situación actual la veo como superadora, pero evidentemente que así como está planteada, y no es la primera vez que esto ocurre, digamos, esta familia general de esa lo ha mediatizado, lo ha planteado en todos los lugares que ha podido. Sí, incluso se ha politizado porque el intendente sin ninguna duda también, exactamente, se ha movilizado a la población. Ha habido toda una serie de cuestiones que lo han puesto sobre el tapete, pero que es muy común, es decir, es una situación que se repite constantemente y bueno, nadie a esta altura del partido le puede resultar sorprendente que esa criaturita, sacarla de la casa de acogimiento es como arrancarle algo del interior, de la intimidad del ser de una persona. Sí, hay una integración familiar. Hay una idea que se instala en esto, piensen en el nene, piensen en el chico. Bueno, es que yo creo que el Poder Judicial está pensando. Exactamente, si toda la ceremonia es esa, y si no, eliminemos la casa de acogimiento y volvamos a crear institutos. Con lo cual vamos a dar un paso atrás gigantesco. Lo que pasa es, insisto en esto, es decir, yo creo que la CENAF, que el órgano de control que tiene todo este tipo de situaciones, debería estar en un contacto mucho más estrecho con la gente que tiene esas criaturas, visitarlos, estar en contacto, llamarlos por teléfono, comunicarse por WhatsApp, etcétera, como una manera de hacer sentir la vigencia de esa situación, y que realmente eso no significa que la tengan marginada dentro de lo que es la estructura familiar a la criatura, sino que de alguna manera tengan ellos muy en claro que en cuanto exista una familia en condiciones de recibirla, la criatura será entregada. Claro. Muchas veces se dice por qué no se realiza un trabajo de acercamiento, de contactos entre la familia que la tiene, la familia que la va a recibir, etcétera. Pero tenemos que ver que ese registro es nacional y muchas veces la criatura se va a Formosa, se va a Misiones, a Tierra del Fuego. Ese tipo de trabajo, de acercamiento, pero bueno, la realidad es esa. Y yo creo que la clave de todo esto es el trabajo de la CENAF, de un contacto permanente con las familias, y eso no se está haciendo. Pero también hay un uso, yo sé que es antipático lo que digo, y si quieren enojarse conmigo, enójense. A mí me parece que también hay un uso intencionado de la emotividad de los medios de comunicación, empatía demagógica, de no decirle a los propios padres la verdad de lo que esto está sucediendo, porque queda mejor trabajar yo también lo he percibido eso. Queda mejor trabajar el costado emotivo, ¿no? Exactamente. Ponerse empático con la emoción, y yo creo que los periodistas no estamos para ponernos empáticos con la emoción si las circunstancias tienen una legalidad que debe ser respetada. Exactamente. Hay una explicación para todo, y esa explicación realmente parte del hecho de que, bueno, es imprescindible prescindir un poco de esa cuestión emocional como para entender en su plenitud el margen, digamos, la estructura de la situación. La estructura de la situación es esa. Alguien recibió una criatura para tenerla por un tiempo determinado, se extendió más de la cuenta, y
quienes la habían recibido, de alguna manera la integraron de manera total a su familia, y en este momento al tener que reintegrarla, que ya sabían que iban a tener que hacerlo, sin ninguna duda, porque no hay alternativa en eso. La legislación, insisto, lo prohíbe expresamente. Ninguna familia en estas condiciones puede ser adoptante de la criatura. No puede, directamente. Cambiamos de tema. Usted trajo otro que es también un hecho inédito en la provincia de Córdoba. Sí, diría que como hecho en sí no es inédito, desgraciadamente, porque es demasiado común, pero sí tiene características inéditas, no solamente en la provincia de Córdoba, sino tengo la impresión también a nivel nacional. El 17 de mayo del año pasado, es decir, hace hoy exactamente un año, en la avenida de Circunvalación de Córdoba, un auto se había descompuesto, estaba estacionado en la banquina de la autopista que bordea Córdoba. En ella se encontraban 3 personas, 2 mujeres y un varón, cuando fueron embestidos por un vehículo Volkswagen al mando de un señor llamado Agustín Burgos, de 29 años de edad, que se conducía con más de 2 miligramos de alcohol en sangre, con restos de cocaína en sangre, a velocidad excesiva, realizando maniobras peligrosísimas y circulando por la banquina. En esas condiciones los embistió, mató a 2 de los jóvenes que estaban allí en la banquina y dejó con heridas insuperables, la está en silla de ruedas, a la única sobreviviente de esa tragedia. Esta situación ameritó que Amoedo hiciera 2 intentos de evitar el juicio que empezó ahora, esta mañana. Primero pidiendo la suspensión del juicio a prueba, ofreciendo trabajos comunitarios y la reparación del daño, lo cual no fue aceptado. Luego pidió un juicio abreviado, proponiendo la pena de 3 años de prisión en suspenso, que tampoco fue aceptado. Y entonces se realiza hoy, insisto, el juicio en la Cámara Novena del Crimen, en la integración colegiada. Esto es una cuestión extraña, digamos, dentro de los delitos culposos, que esa es la atribución que tiene Amoedo, homicidio culposo y lesiones culposas agravado por el uso por la cantidad de víctimas y el uso de automotor. Normalmente se hace de manera unipersonal. El hecho de que se haga en pleno indica las dificultades del caso y lo que tiene que ver fundamentalmente no con la determinación de quién fue o cómo fue, porque eso ya está absolutamente claro, sino cómo terminará estableciéndose la responsabilidad de Amoedo. Si se mantendrá dentro del delito culposo o eventualmente puede llegar a ser condenado por dolo eventual. Esta situación ha despertado expectativas tanto a nivel nacional como provincial y dentro de las autoridades que también han intervenido en esta situación, tenemos la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que se ha constituido en amicus curiae del tribunal, es decir, siendo terceros ajenos al litigio, han comparecido brindando su opinión jurídica y el auxilio y en auxilio del tribunal de lo que tiene que resolver. Y a su vez el Ministerio de Justicia de la provincia también se ha solidarizado con las familiares de las víctimas y de alguna manera ha tomado posición respecto de que es imprescindible generar algún tipo de cambio para terminar de una vez por todas con estas barbaridades que ocurren en las rutas. Esta situación incluso lleva a que también se haya instalado una carpa enfrente de Tribunales 1, a partir de hoy se la instala y se va a mantener allí hasta que termine el juicio. Hay una serie
de artistas que han promovido su presencia en el lugar, como Rally Barrio Nuevo, como Eruca Sativa, y otros más que también estarán allí presentes, y que contribuye todo este contexto a aportar de una vez por todas elementos que sirvan para tomar conciencia más allá de lo discursivo de lo terrible que es la siniestralidad vial en este país. Es una situación que definitivamente se debe cortar, ya lo hemos dicho acá en otras oportunidades también. No puede ser que hechos de estas características puedan llegar a terminar con una pena en suspenso. Este tipo de situaciones sí ameritan un agravamiento de las penas, y ese agravamiento de las penas sin ninguna duda va a terminar actuando como un disuasivo para todos aquellos que incurran en este tipo de situaciones. Y yo me animo a agregar también, porque en esto me han tocado trabajar desde el año 88 hasta el 2015, que me jubilé, he tenido accidentes de siniestros viales. No me gusta hablar de accidentes, porque accidente es otra cosa. Siniestros viales de todas características, en los cuales, en muchísimos de ellos, yo diría que en la mayoría, la culpa es gravísima y las consecuencias no son tan letales, y en aquellos casos también se debería aplicar y medir con la misma vara. Es decir, yo creo que todos aquellos que a través de su imprudencia, su negligencia o su desentenderse de las situaciones a las que someten al prójimo conduciendo un vehículo automotor, tienen que recibir pena independientemente de que maten o no maten. Esa es la cuestión, porque si nos vamos a quedar esperando a que alguien muera para rasgarnos las vestiduras y pedir penas extraordinarias, me parece que no estamos arreglando absolutamente nada. Yo creo que lo que corresponde en estos casos es quien comete infracciones realmente graves como las que pueden llegar a generar potencialmente daños de envergadura, deben ser sancionados por lo menos con la quita del carnet de conducir por unos cuantos años, la imposibilidad de renovarlo, el trabajo comunitario, las multas y eventualmente, si se llega a concretar, como en estos casos, la muerte, sin ninguna duda la pena tiene que ser la prisión. Gracias, Oscar. Vamos a ver cómo resulta este proceso judicial. Los temas que impone el Poder Judicial, los hechos que se judicializan bajo la lupa del ex juez, el ex camarista Oscar Testa. Hasta el próximo martes. ¿El jueves no? El jueves sí. Estoy confundido con el feriado. No, el censo es mañana todavía. Sí. El censo, se puso mañana para que podamos hablar el jueves. El jueves vuelve usted. Gracias.